Hola, un cordial saludo para todos. Continuamos con la programación del segundo día del Festival Internacional Cine en las Montañas. A continuación tendremos el conversatorio con el equipo de la película Amigo de Nadia, dirigida por Luis Alberto Restrepo y protagonizada por Juan Pablo Urrego. Hoy nos acompañan Patricia Tamayo, quien hizo parte del equipo, y el director de la película. Bienvenidos. Yo les cuento, la película es estrenada en noviembre de 2019, estuvo preseleccionada para los premios Goya ahora con Jaguar, la voz de un territorio, que fue la película que vimos ayer. Ya en la última tanda la que pasó fue El olvido que seremos, de Fernando Trueba. Esta película, como muchos del cine colombiano, no sale mucho a cartelera, es muy difícil que logre tener bastantes días y que sea visto por el público colombiano. Por eso creemos que es la importancia de los festivales de cine, apostarle al cine colombiano y lograr visibilizar los trabajos que muchas veces son un poco cerrados para el mismo público colombiano y no tienen mayor difusión, teniendo en cuenta también el año de este año que estamos transcurriendo, que hay tantas películas como represadas y no se sabe muy bien cómo vaya a ser de aquí para adelante, como todo el tema de la distribución. Entonces, bueno, esta película la estamos empezando en este momento en vivo en la sala del Auditorio Carlos Lleras de Salento para un público de 45 personas, que es el aforo total de la película. Entonces, ya tenemos a nuestros invitados. Luis Alberto, ¿nos escuchas? Sí, muy bien. Luis Alberto, un gusto saludarte aquí desde el municipio de Salento. Contarte lo que estábamos comentando ahora, que la película en este momento se está presentando en un auditorio para 45 personas, está en la plataforma Bonet para todos nuestros invitados y queríamos que nos contaras un poco de la película. Fue estrenada en 2019, ¿cuánto tiempo estuvo en salas? ¿Cómo ha sido la difusión un poco en festivales? En el Festival de Cine de Nueva York y está en el de Chicago en estos momentos, pero no sé exactamente cuándo es que pasa, y ha estado en algunos festivales aquí en Colombia como este, pero no ha tenido mucho más trayectoria en ese sentido. ¿Cuál crees que sea el problema que sabemos que son los grandes monopolios, como el interés, no hay como la difusión? Esta es una película que de todas maneras es una película que toca un tema muy fuerte, que lo toca de una manera muy densa, y tal vez ese no es el tipo de cine que más invite gente a las salas. Es difícil para uno realmente entender por qué la gente no responde a tanto al cine colombiano, ¿no? La gente de todas maneras, pues si vamos a ver, no solo en Colombia, sino en todas partes del mundo, pues el 90 y pico% de la taquilla se la llevan siempre las grandes producciones de Hollywood. Claramente también hubo unos momentos en Colombia donde la gente estuvo mucho más interesada en ver las películas de cine colombiano que lo que está ahora. De hecho, incluso las películas que han tenido un gran éxito afuera tampoco han sido muy taquilleras aquí, por lo menos no a la usanza de hace unos pocos años. Pero realmente los motivos, pues es una cosa compleja de analizar, y menos como en una entrevista. Es una cosa que todos nos pasamos, toda la gente que trabajamos en el medio nos la pasamos conversando sobre esto, pero es muy difícil tener como una teoría clara. Claro. ¿Crees que haya de pronto también como una doble moral en el mismo público al ver las películas? De pronto, al verse retratado, vivimos en un medio como muy violento, muy un poco caótico en situaciones, pero ya cuando se ve en la pantalla como la realidad, digamos, se había visto toda la violencia de los 90 como desde el otro lado, ¿no? Como desde el lado más de las calles, de la violencia propiamente en las comunas. Bueno, se había visto como toda esta parte de la violencia de los 90 de Pablo Escobar, desde una clase, siempre desde clases como media baja, y no como lo que había influido también en las familias de Medellín, todas las esferas que tocó Pablo Escobar y todo, que fueron todas, ¿no? Desde las pequeñas, las grandes, grandes hacendados, grandes familias. Entonces, ¿crees que haya como una doble moral también del público colombiano? Porque pues estamos hablando de... Sí, yo creo que hay como una sensación de que la vida aquí es tan difícil y el nivel, digamos, de injusticia en este país y el nivel de violencia es tan alto que la gente de alguna manera prefiere como cerrar los ojos. De alguna manera todos tenemos algo de culpabilidad en lo que sucede, y una película como esta que de alguna manera le dice a la gente que
los problemas que tenemos los llevamos adentro un poco con la educación que hemos recibido, que esto es una sociedad que lleva 200 años anclada en las mismas formas de organización social, promoviendo como el mismo tipo de exclusión permanentemente. Esas son cosas que tal vez la gente prefiere, las percibe, algunos las tienen muy claras y muy elaboradas, otros no tanto, pero como que la gente no quiere verla. Y es muy curioso porque a uno, por ejemplo, se da cuenta que la gente se la pasa viendo todas esas películas de Hollywood donde se volcan carros, donde se matan toneladas de personas en una película, donde pasa una cantidad de cosas violentísimas y la gente las ve, a veces las ve muertas de la risa y sale y muy bien. Y ven una película colombiana que habla un poquito de lo que pasa en este país y entonces salen diciendo que es muy violenta. Entonces, pues es una reacción un poco curiosa realmente, pero esa es la verdad con el público. Eso es lo que sucede, digamos, con el gran público, en realidad no con el público de los festivales, ni con el público de las universidades, ni con cierto tipo de públicos, pero en los teatros en general es eso, entonces hace que sea muy difícil para nosotros competir con las producciones de Hollywood. Claro. Cuéntanos un poco, tu última película fue La Pasión de Gabriel en cine. Sí. De La Pasión de Gabriel, amigo de nadie, ¿qué ha pasado en ese tiempo? ¿Cómo fue resumir otra vez la dirección para cine, pues con todos los cambios que pasan diariamente en el cine colombiano? ¿Cuánto tiempo pasó? Pues, sí, pues en realidad entre una y otra película pasaron como 7 años, que es muchísimo tiempo, porque uno quiere contar muchas cosas y tiene muchas ganas de seguir haciendo películas, pero pues no es tan sencillo, a pesar de que todo ha cambiado muchísimo, sigue siendo muy difícil realmente financiar una película y como es tan complejo a la hora de la recuperación del dinero, pues es una cosa muy compleja. Para mí realmente el cambio más grande fue haber pasado, digamos, esta es la primera película que yo hago que no es en cine realmente, sino que es en video, digamos, que es pues el nuevo sistema con que se trabaja. Ese cambio tiene cosas positivas y tiene cosas, pues en realidad tiene cosas muy positivas. Lo que pasa es que para uno existe como la nostalgia de la película en realidad. Para mí esa fue como la gran diferencia. De hecho, de resto, pues no, yo en ese tiempo estuve haciendo muchos proyectos diversos que no logré sacar adelante hasta que llegó la posibilidad de hacer esta película y en medio de eso pues continué con mi trabajo normal haciendo producciones de televisión, que es una cosa diferente al cine, pero que en realidad pues me mantengo, pero también es muy parecida porque la verdad es que ya cada vez se hacen más en las mismas condiciones. De hecho pues la última producción que yo hice en televisión que fue lo de Bolívar, pues la hice con las mismas cámaras, los mismos equipos con que estaba haciendo la película. Entonces, ahí las diferencias son más de que lo uno es un proceso industrial y esto es un proceso más artesanal, donde uno cuenta más las historias que le parecen más importantes a uno, aunque pues a mí también me parece muy importante contar la historia de Bolívar, pero realmente cuando hago las películas, pues yo lo que trato es de contarle a la gente anécdotas, historias que a mí me parece que realmente lo aterrizan a uno con el país, lo ponen como en contacto con las cosas que pasan, le pueden abrir los ojos a la gente, que es para mí la gran importancia de hacer cine. Por eso es que lo hago. Bueno, lo hago en principio porque me divierte, pero básicamente también lo hago porque quiero contarle a la gente cosas que a mí me parece que cuando las encontré, las conocí o las imaginé, me parece que decían cosas sobre cómo es la vida de nosotros en este país y que por eso vale la pena hacerlas. Bueno, les contamos que también contamos con la participación de Patricia Tamayo, quien interpreta a la mamá del protagonista en Amigo de Nadie. Patricia, bienvenida. A ver, ahí me oyen, hola, ¿cómo están? Hola Patricia, bienvenida al Festival Internacional Cine en las Montañas. Muchas gracias por la invitación, casi que no logro ponerme, no oía nada, o sea, no oí nada de lo que dijo Peto, pero bueno, ya oí los últimos 30 segundos, pero por fin pude, ya estoy acá. Patricia, un gusto saludarte. Cuéntanos cómo asumiste ese personaje también tan difícil, cómo asumir esa violencia caracterizada como en nuestro ambiente, desde tu hijo, digamos, en el papel, o en esta generación tan difícil que fue y esta época tan difícil que fue los años 90 en Colombia.
Sí, pues a mí realmente desde que leí el guión me tocó mucho porque digamos que cuando yo tenía la edad del personaje de mi hijo, eh, se vivió eso. O sea, yo era una joven como mi hijo en la película, en la vida real, cuando todo eso se vivió. Así que pude identificarme mucho desde ese lado como colombiana, como joven, como una persona joven en Colombia en ese momento del país en el que pues estábamos, bueno, ni hablar del presente, pero pues ya que estamos hablando de ese momento, pues hablo de esa época tan complicada y en la que los valores estaban tan invertidos, los pelados querían ser mafiosos, eran sus héroes, digamos, y sus estandartes. Una época muy complicada que además me dolió mucho a mí en su momento cuando la viví siendo joven, estudiando. Y ahora ya después, cuando me llegó este guión que me gustó tanto desde que lo leí y me dieron la oportunidad pues, de estar en la película, también a través del personaje de Elena, que es la mamá de este personaje, pues que es un personaje muy jodido porque tiene unos matices muy berracos, muy sutiles también, pero muy fuertes. Una mujer solitaria tratando pues de encontrar su vida, pero realmente no, se perdió. Ella se perdió y se hundió y se quedó muy sola. Desde todo punto de vista, para mí fue un reto muy grande y la verdad es que sí sentí mucho como colombiana todo lo que se relata, pues toda la historia de esta película. Les pregunto a los dos, Luis Alberto y Patricia, ¿cómo llegaste al personaje? ¿Y por medio de un casting o ya tenían, Luis Alberto, tenías presente que Patricia era como el perfil del personaje o cómo es la relación de ustedes? Dale, Peto. No, Patricia y yo habíamos trabajado antes y yo tenía muy claro desde el principio el nivel de ella y para mí siempre fue como la única prácticamente opción. De todas maneras, en el casting miramos 2 o 3 actrices más también muy buenas, muy interesantes, pero la verdad fue una decisión que estaba más o menos tomada desde el principio. El director de casting, Manolo Orjuela, pues desde la primera conversación que tuvimos, Patricia era como la gran candidata que teníamos los dos para ese personaje y ella hizo un casting con Manolo que yo vi y que inmediatamente pues sabiendo y habiendo tenido pues la opción de haber trabajado antes personajes totalmente distintos de pero pues conociendo la calidad de Patricia y el hecho de alguna manera pues, de que saber que nos entendíamos muy bien, que eso es lo más importante también a la hora de uno escoger un actor, es saber que hablamos el mismo lenguaje, que sabemos que nos entendemos cuando está como... Pues era una decisión que estaba cantada desde antes realmente de empezar a hacer el proceso de casting en la película. Y pues el resultado para mí fue excelente, maravilloso y espero poder volver a trabajar con Patricia muchas veces más. Yo también, Peto. A mí me encanta trabajar con Peto, la verdad es que sí nos entendemos, es muy placentero. Peto es un director muy claro y un director que dirige actores, que para mí eso es importantísimo y siempre hago mucho hincapié en eso porque a veces los directores pues sobre todo en televisión debo decirlo, y que uno muy solo y un actor solo, pues póngale freno usted a un actor sin dirección, pues obviamente uno hace lo que se le ocurra, todo lo que se le ocurra, y eso no es. Algo que tiene Peto que a mí me encanta, y se lo he dicho, es que él siempre está, si uno se desvía un poquito, él tiene tan claro lo que quiere el personaje y además tiene una visión global siempre tan buena de lo que él quiere contar, que cuando él medio ve que uno se está descarrilando, que es muy común que suceda, pues él sabe
utilizar las palabras precisas para decirte, ven para acá, no cojas para allá, y eso para mí como actriz es supremamente importante, sobre todo con un personaje como el de esta película, que tiene, pues, que tiene estas cosas como de un poco de histeria, un poco de locura, y estas cosas que pues uno como actor se puede chiflar, y pues la idea no es que uno se chifle, sino que lo mantengan ahí apretadito, y eso es lo que yo siento que Peto hace siempre conmigo y me gusta mucho. Vale. Luis Alberto, tenemos una pregunta aquí del público: ¿de dónde sale la historia? ¿De dónde sale el guión? ¿Por qué contar esta visión de los 90 desde otro punto de vista? ¿O cuál era tu intención desde que empezaste con la construcción de...? Mira, esta historia nace de un libro que fue de escritores de Medellín, que se llaman Juan José Gaviria y Simón Ospina, lo escribieron a 4 manos, y ellos lo que hicieron en ese libro fue recoger una historia que los dos habían empezado a conocer desde que eran muy niños, porque había sucedido un poco en un mundo cercano que ellos vivían, y esta historia pues realmente, como la contamos, seguramente tiene variantes muy fuertes con relación a la realidad, pero en realidad la historia sucedió y ellos la escribieron, y yo leí el libro y quedé muy impactado por la historia, entonces los busqué, los conocí, y me senté sobre todo con uno de ellos, con Juan José Gaviria, a escribir la película, y después ellos estuvieron muy cerca de la película, los dos, Juan José como Simón, ayudaron muchísimo en toda la hechura de la película, y la verdad, pues, ¿por qué contar esta historia? Pues porque es una historia muy, muy impactante, pero al mismo tiempo que dice muchísimo sobre el clima ético, sobre el clima sobre realmente todo el tipo de cosas que sucedieron en los años 90 en una ciudad como Medellín, que de todas maneras sucedieron en todo el país con diferentes matices, pero básicamente sucedieron en todas las grandes ciudades del país y en las pequeñas también, donde realmente los valores se trastocaron completamente, donde el nivel de violencia fue tan alto que realmente la gente perdió el sentido de las proporciones. Y esta historia pues cuenta un poco cómo de alguna manera las clases altas en este país tienen mucho que ver con el nivel de violencia que hemos vivido siempre, porque tienen una ética y unas cosas tan absurdas como que el fin justifica los medios, como que yo puedo de alguna manera defender lo mío por encima de lo que sea y del que sea y como sea, que es un poco la base del nivel de atraso y en el desarrollo social en este país. Entonces esta es una historia que cuenta la historia de unos muchachos con su familia, pero que realmente tiene un alcance de reflexionar sobre qué fue lo que sucedió en Colombia en los años 80 y en los años 90, y qué fue lo que sucedió en este caso especialmente en Medellín. Pasó de ser una pequeña ciudad industrial del tercer mundo a ser la ciudad más violenta del planeta en cuestión de 10 años, cuando en realidad pues, era una ciudad más bien tranquila. Entonces, por eso fue que me pareció que esta historia era importante contársela a la gente. Sí, un poco lo que mencionaba Luis es que esta película muestra un poco los contrastes, el privilegio que se ve marcado, ¿no? Y esa doble moral de si lo hago yo porque soy el privilegiado, entonces no tiene el mismo impacto, no se tiene que ver de la misma forma. De pronto, ese es el mensaje, el trasfondo que quiere llegar a la película. Sí, pues esta es una película que habla sobre el nivel de impunidad en una sociedad donde el crimen está presente permanentemente en todas partes. Esto no es que haya cambiado mucho, lo que pasa es que en los 90 hubo un nivel de crisis absurdo y algo ha cambiado, pero pues seguimos viviendo en un país con el mayor nivel de concentración de la tierra en el mundo, con un nivel como de injusticia social absurdo, y seguimos viviendo en un país muy violento, como lo prueban todos los días las masacres y los asesinatos de los líderes sociales, de los reinsertados, de todo el mundo, ¿no? Y como lo prueba la inseguridad en nuestras calles. Entonces, pues digamos, nosotros seguimos insertos en ese mismo tipo de situación, y realmente pues este es un país, como lo dijiste tú, donde la justicia es para los de Ruana, ¿no? Donde usted no sabe quién soy yo, está permanentemente presente en todas partes, y esta película habla un poco sobre todo eso.
Cuéntenos un poquito los dos del rodaje, dónde se rodó, en qué ciudades, qué locaciones, y bueno, cómo fue la relación de todo este club. Estuvimos en Medellín rodando, estuvimos ensayando también una semana antes de empezar a rodar en Medellín. Y fue un rodaje muy chévere. A mí me gustó mucho todo el equipo. Pues Peto siempre se rodea de su gente en la que confía y con la que se lleva bien, entonces realmente había un equipo de trabajo muy chévere. Yo pues en mi caso conocía pues a muchos de los del equipo, entonces era muy placentero poder pues rodar y estar en Medellín también. Yo me crié en Medellín, bueno, mi infancia transcurrió en Medellín, mis papás son paisas y bueno, y luego como te digo también viví todo eso a través de la familia paterna y de mi juventud, entonces para mí también era como muy importante estar en Medellín, vivir en Medellín y empaparme pues como de todo eso. A mí me pareció delicioso rodar, a pesar de que fue bien difícil también en mi caso a nivel pues anímico, aunque yo no estoy loca ni ningún actor pues no estamos locos, pero la verdad es que uno un poquito empieza como a vibrar en los tonos del personaje, no que uno se vuelva el personaje ni esas vainas, eso es paja, pienso yo, pero si uno empieza un poquito a vibrar como en esas cuerdas, entonces pues yo la pasé muy bien, pero sí digamos que estuve como en esa vibración un poco baja de Elena, que indiscutiblemente sí la había, y también del dolor de Patria, porque la verdad es que a mí esta película particularmente me tocó mucho en ese aspecto. O sea, había una cosa muy fuerte que era por un lado no juzgar por supuesto al personaje y hacerlo, pero por el otro lado pues sentir ese dolor tan berraco que nos cuenta esta historia, ¿no? Del país donde vivimos en esa época y en el que seguimos viviendo hoy. Claro. Qué difícil tocar estos temas, ¿no? Porque, digamos, en esta película fue muy, pues desde nuestro punto de vista, muy acertado. Se toca todo un tema muy difícil, unos personajes muy complejos, pero no se cae en nada tampoco, no sé, de pornomiseria o... Son personajes reales en un mundo en el que vivimos, que a veces tratamos de negarlo, pero pues es un mundo real, es un mundo en el que, un país en el que ha tenido muchos aristas en la violencia. Entonces, ¿cómo subir a estos temas sin caer de pronto en cosas un poco amarillistas o, no sé, es una delgada línea un poco? Sí, pues yo creo que la manera de asumirlos es con seriedad, un poco, digamos, trabajar en función de contarle la historia a la gente de la mejor manera posible, de no caer en cosas hechas para gustarle al público, en el fondo, para llevar más público a las salas, sino hacer una historia en la medida de lo que fue y pensando más en el país que en la taquilla. Porque yo creo que ese tipo de errores que tú dices de amarillismo y ese tipo de cosas se cometen es más cuando uno está buscando llevar un producto en función básicamente de recuperar el dinero y no realmente de contar una historia que de alguna manera le diga cosas a la gente, ¿no? Lo ponga a reflexionar, a pensar sobre cómo ha sido su vida, qué fue lo que él vio, que se parezca a esto, por qué pasan este tipo de cosas, porque esta es una historia que es muy fuerte, que es muy absurda, pero que ha sido muy recurrente en este país. Cuando yo leí esa historia, yo me acordé de muchas cosas que yo había escuchado o había visto más o menos de cerca en la vida, diferentes pero parecidas, en el sentido de cómo la gente puede llegar a perder el tono, puede perder la sensación de realidad y hacer una cantidad de barbaridades, o hacerle incluso a los amigos, como en este caso, y a la familia, una cantidad de barbaridades en función de amasar más dinero o en función de simplemente sentirse más fuerte que los demás. De alguna manera, esta es una película que habla sobre esa sensación de sentirse absolutamente poderoso y diferente. Y eso era un poco lo
lo fuerte de esta historia, que eso le pudiera pasar a una persona que en realidad tenía todos los elementos para vivir una vida muy buena, muy fácil de alguna manera, y sin embargo cayó en este nivel de locura, porque es mucho más fácil caer en este nivel de locura cuando uno vive una situación muy, muy difícil, cuando se cría en unos barrios donde no hay nada, donde todo el mundo está pasándola muy mal, donde la violencia florece por todos lados. Es como más lógico que sucedan este tipo de cosas, se vuelve como más lógico, como que es más fácil para uno entender que los muchachos de una comuna terminen viviendo a punta de su pistola para que lo haga alguien que tiene el dinero suficiente para vivir la vida relajada y agradable. Y sin embargo la locura de la sociedad en general lo lleva a eso, porque eso fue un poco lo que pasó puntualmente en Medellín y pasó también en Cali en realidad y en otras ciudades del país, que toda la sociedad se sumergió en la cosa de la violencia, y la violencia acabó con la justicia y acabó con el sentido común, y hubo una impunidad absoluta, y que continúa, porque realmente esto ha mejorado, pero no sustancialmente. Entonces, pues por eso es un poco, digamos, yo creo que esas son como la fortaleza de esta historia y la necesidad que tenía que se contara, por eso escogimos contarla, ¿no? Vale, ya les hacemos la última pregunta. ¿Cuál creen ustedes dos que sea la importancia de los festivales de cine y de visibilizar el cine como tal? Pues hombre, primero visibilizar el cine en un país como este ya es, digamos, un objetivo primordial de los festivales de cine, porque como vos dijiste ahorita o alguien dijo, desafortunadamente en este país, si bien hay gente que quiere contar historias que son importantes para nosotros, en las cuales nos podamos ver reflejados y reflexionar acerca de lo que somos, de por qué somos como somos y nos portamos como nos portamos, sin importar mucho cómo regresar esa plata pues al bolsillo por medio de la taquilla, y eso de todas maneras es muy importante que los realizadores de cine, las personas que trabajan en el cine puedan tener un trabajo sostenible y no hacer una película y luego cómo volver a hacer otra. Personas que son importantes para el cine colombiano, en mi opinión, como Peto, que no puedan tener una regularidad como uno quisiera o como sería normal o como es normal en otros países, pues porque aquí el apoyo es mínimo y porque aquí es muy difícil, por dicho, al público le gusta bastante, digamos, eso que vos hablas también ahorita, lo de la pornomiseria y todas esas cosas. Está muy acostumbrado a ver unas vainas, pues que cuando ve otras de pronto, pues como que dice, ¿no? Eso pasa mucho con el teatro también, esa creación de un público para que vea cosas que realmente lleven a una reflexión y no solamente a sentarse en una silla a reírse y a comer crispetas, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece que en primer lugar visibilizar, esto a mí me parece delicioso que esta película hoy la esté viendo gente, que ustedes, muchas gracias, pongan películas colombianas que están muy bien hechas y que desafortunadamente no tuvieron no sé cómo se llama eso, cómo se dirá eso, Peto, pues que no estuvieron mucho tiempo en cartelera porque aquí las condiciones son así, son muy crueles, son un hacha, y si no hizo tanto en tantos días, entonces chao. O sea, es una cosa muy complicada. Entonces, primero visibilizar me parece importantísimo. Yo creo que en un país como el nuestro, donde la industria del cine se mueve como se mueve, eso para mí es lo primordial de un festival. Y crear público, importantísimo. Pues yo creo que Patricia ahí lo dijo muy claro. Y sí, lo más importante es eso de que la gente de todas maneras va a los festivales a ver la película con un sentido diferente a lo que va al cine normalmente. Y entonces, como que la gente que de alguna manera participa en los festivales sabe que las películas tienen una importancia que va un poco más allá de simplemente pasar un par de horas relajado y tranquilo en un teatro a oscuras viendo una historia, que también todo es válido. Yo siento que ir a un teatro solamente a reírse o a ver una película de acción que de alguna manera monta a la gente en
una energía, en una cosa, todo eso es positivo, pero pues digamos que el grueso de las películas que se ven por lo general en los festivales son películas que lo invitan a uno a reflexionar un poco más, así sean divertidas o no lo sean, así sean muy crudas, así o muy densas, como de alguna manera es esta película que hicimos nosotros, pero yo creo que pues sí, lo importante es eso, que la gente las vea, y en ese sentido pues muchas gracias a ustedes por llevar la película allá y por llevar todas las otras películas que están llevando, y saludes a la gente del cine en las montañas, y muchas gracias. Les cuento así rápido antes de despedirnos. El festival ya lleva 6 años, tenemos un público, ya lo hemos logrado posicionar nacional e internacionalmente. Este año pues no logramos montar un escenario grande, por eso estamos como con el tema de la virtualidad, pero también parte del proceso ha sido de formación de público. Nosotros, un público muy importante, y es de donde nació el festival, es los públicos de los municipios de Salento y Finlandia, que no son públicos muy cineastas, digamos que ese ha sido el trabajo que comenzamos de formación de públicos. Entonces, así como se proyecta para público muy especializado, estamos con esa parte también de formación, de que lo pueda ver la comunidad de los dos municipios y haya también un choque entre las diferentes películas. Este año los 8 largometrajes son muy diferentes, Cata. Ayer vimos Jaguar, la voz de un territorio, mañana vamos a ver El silencio en el río, Fight Vivir de Oscar Ruiz Navia, Relatos de reconciliación de Carlos Santa y Fabián Monroy. El sábado vamos a ver una película coproducción Colombia-Bolivia que se llama Cuando los hombres quedan solos, que demoró mucho en salir también por un accidente que tuvo el director en Bolivia en el rodaje, y bueno, tuvo como diferentes. Y el domingo cerramos con dos películas, Artrofia Colombia, que es de un grupo de compañeros de un colectivo que se llama Cinemandante, que es una película de viaje de road movie por todo Colombia, y terminamos con Luz, que es una película de un director manizalita que se llama Juan Diego Escobar. Se la recomiendo mucho, se llama Luz, y está empezando también con una nueva línea como de un cine fantástico, de un cine que digamos en mi caso no había visto como mucho en estas últimas películas. Entonces, Cata, los despedimos, les agradecemos mucho. Ese es el apoyo que hace pues que uno pueda seguir adelante, como que nos tengan en cuenta. Luis Alberto, fuiste muy generoso con la película, fue muy fácil el contacto, todo, que a veces no tanto los directores, los productores a veces le ponen a uno tantos obstáculos también para exhibir el cine. Últimamente hemos tenido obstáculos muy jocosamente con el cine antiguo. Digamos, poder proyectar películas de culto del cine colombiano a veces puede ser hasta más difícil que películas actuales. Entonces es muy chistoso que a veces haya como dificultad también para poder exhibir el cine dependiendo de la negociación que sea o del tipo. Muchas gracias a Patricia, muchas gracias a Luis. Primero felicitarlos por esa excelente película, por el mensaje que dan, por retratar esta Colombia que a muchos les parece cruda, pero pues así es la realidad, fue lo que vivimos y que lastimosamente en algunos contextos la seguimos viviendo. Gracias a ustedes por conectarse. Les recordamos que a las 8 de la noche continuamos con la programación del segundo día del Festival Internacional Cine en las Montañas. Esta película, Amigo de Nadie, la podrán ver las personas que están acreditadas por Bunet. Recuerden estar pendientes de nuestras redes por Facebook, Instagram y de la página del festival www.cineenlasmontañas.com.